Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, quiero que abra su Biblia segunda Timoteo. Segunda carta que el apóstol Pablo escribió a su hijo en la fe, Timoteo, ¿verdad? Segunda Timoteo. De pronto veremos un ministerio de alabanza solo de niños, dice aquí hermana Ana. Primero Dios, hermana, tenemos un buen grupo de niños, ¿verdad? Que le pueden servir al Señor en alabanza, ¿verdad? En ministerio. Segunda Timoteo 3:16, cuando usted lo encuentre, le voy a invitar, amados hermanos, a que nos pongamos en pie, ¿verdad? Segunda Timoteo 3:16, una porción un texto muy bonito, muy valioso, muy apreciado. Segunda Timoteo 3:16. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a leer este versículo, esta porción, y son dos versículos, ¿verdad? Y vamos a estar hablando un poquito lo que debemos hacer con la palabra de Dios, o sea, cosas o pasos o recomendaciones. Vamos a leer la palabra del Señor. Ella se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea tomando el control completo de nuestra vida, regalándonos su favor, regalándonos su bendición. Permítanos aprender, permítanos meditar, reflexionar en lo que su palabra nos enseña. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermano. Les suplico, les pido, les imploro que nos estemos un poquito tranquilos, ¿verdad? Estamos bien con el tiempo. A veces nos cuesta porque vamos un poco atrasados. Yo quiero que meditemos, ¿verdad? No son temas que usted no los haya escuchado. Son temas que usted los conoce, los ha oído, los entiende. Pero vale la pena siempre recordar, tratar de recordar algunas cosas que son importantes. Y yo insisto, vuelvo y repito, le he titulado la meditación lo que un cristiano debe de hacer con la palabra de Dios. Realmente el tema es lo que debemos hacer con la palabra de Dios. Pero principalmente, hermanos, usted y yo como cristianos, porque el inconverso, ¿qué hace con la palabra de Dios? Nada. El inconverso, yo tuve un gran amigo que fue mi cliente y lo aprecié mucho, mucho. Y le hablé bastante de la palabra de Dios y un día Dios me puso en mi corazón. Antes, hermanos, antes yo lo hacía más común, pero Dios me puso en mi corazón regalarle una Biblia. Y le regalé una Biblia. Y al tiempo de que yo le había regalado la Biblia, le pregunté qué hizo la Biblia. La regalé, me dijo. Igual, o sea, no era cosa que ya yo pudiera decirle estuvo mal o estuvo bien. Si pudo haber servido de bendición para otra persona, uno no sabe. Pero
no la valoró. No la valoró. Me recuerdo yo que estábamos en San Francisco Menéndez comenzando el tabernáculo y como llegaban algunos pero no tenían Biblia, hermanos, compramos unas 10 Biblias. Antes, por ahí el año 2000, 2005, 2000, todavía 10, las Biblias eran bien baratas. Eran muy baratas. Ahora hubo un tiempo que el papel, el costo del papel se fue arriba. Y el precio de las Biblias subió, pero tremendamente. Y el precio del papel bajó, porque el papel ya no vale como estuvo hace unos años atrás. Por ahí, después de la pandemia, el precio del papel estuvo elevado. Pero el precio de las Biblias ya no bajó, hermano. Estábamos en San Francisco Menéndez comenzando la iglesia y les prestábamos la Biblia a los que llegaban ahí al culto. Y llegó un señor ahí que no, pues sí lo conocíamos, pero no andaba muy en buenos pasos. Y hermanos, cuando dijimos vamos a orar, que leímos la Biblia, vamos a orar, en ese ratito que todos cerramos los ojos, se fue y se llevó la Biblia. Y un hermano dijo, lo voy a seguir para quitársela. Y le dije yo, ay, déjenlo, sí. Primero Dios que le sirva de algo, ¿verdad? Porque, pues sí, o sea, hermanos, la Biblia a todos nos puede servir. La palabra de Dios a todos nos puede servir. Un día estábamos nosotros inaugurando, haciendo un culto de acción y gracias porque habíamos construido la casita que vivimos. Y ese día yo tengo presente que llegaron 2 hermanos muy queridos por nosotros. Llegaron ese día, ese culto, 2 hermanos estuvieron allí. Ese fue el primer día que ellos vinieron y se hicieron miembros de la iglesia, miembros del tabernáculo. Ahora están en Estados Unidos. Pero la historia de ellos, con todo respeto lo digo, la historia de ellos es que ellos siempre fueron católicos. Siempre se congregaron en la iglesia católica. Pero ¿por qué ahora, después de un tiempo, ellos estaban queriendo congregarse en una iglesia evangélica? Porque ellos agarraron una Biblia y se pusieron a leerla. Se pusieron a leerla, ¿verdad? Porque si usted se pone a leer la Biblia, hermano, si usted y yo la leemos, la Biblia, la bendita palabra de Dios, vamos a recibir una bendición enorme. Ellos se pusieron a leerla y no hubo necesidad de decirle, mire, ahí donde usted está no está bien. La manera que le enseñan ahí no es la correcta. O esa práctica que usted tiene no es la correcta. Sino que cuando ya ellos se pusieron a leer, a escudriñar la escritura, a buscar en la palabra de Dios, hermanos, Dios les habló. Dios les hizo entender aquello que tal vez no habían entendido. Y ellos en una campaña por ahí, no sé dónde, recibieron a Cristo. Y así fue como llegaron a este lugar buscando más de Dios. Una vez vino un varón aquí y nos pidió que quería dar testimonio. No lo conocíamos, ¿no? Pero vino aquí y dijo, yo quiero dar un testimonio porque yo estaba preso. Me detuvieron, no le preguntamos a nosotros por qué, porque no nos interesaba tampoco. Estuve preso y allá en la cárcel estaba pero mal. Yo no quería nada en la cárcel. Y la salvación mía, dijo, la bendición más grande mía, estando ahí preso, estando ahí en la cárcel, cayó en mis manos, porque a la cárcel, hermano, a los hospitales y a todos los lugares siempre se está tratando de llevar la palabra de Dios. En mis manos cayó. Hay unos nuevos testamentos que son de los Gedeones, son así chiquititos, color azul. Es un ministerio muy grande de los Gedeones. A mis manos cayó un Nuevo Testamento. Y dijo el varón, no lo leí, me lo devoré, dijo. Me lo comí. O sea, no es que se lo tragó, pues.
pero lo leí, pues. Lo leí, hermano, fíjese que cuando andamos afuera trabajando no tenemos tiempo para leerlo. Pero ya allí guardados, presos, detenidos, retenidos, como sea, allí sí tuvo tiempo para leerlo. Y Dios le habló. Dios le habló. Y Dios lo hizo entender. Y cuando él salió de ahí, venía buscando una iglesia donde dar testimonio. Primero Dios, ya no supe más de él, yo no sé qué fue de él. Primero Dios esté congregando, le esté sirviendo a Dios, pero le hablo de la palabra. Le hablo de la palabra de Dios. Y realmente, amados hermanos, es una necesidad. No es un deber, no es un deber, es una necesidad en la vida de cada uno de nosotros. A diario tenemos preguntas, tenemos interrogantes que quisiéramos que Dios nos las conteste. A diario quisiéramos que Dios nos hablara y nos dijera: estás caminando bien, dale, seguí, no pares. A diario hay la gente que no conoce a Dios anda buscando, o algunos que dicen que conocemos a Dios andamos buscando a alguien que nos dé palabra, que nos profetice, que nos diga lo que va a pasar, porque la gente, todos, quizás la gran mayoría de nosotros tenemos curiosidad de cómo vamos a estar mañana, qué va a ser de nuestra vida mañana. Si vamos a estar mejor que como estamos ahora o vamos a estar peor. Muchos tenemos la interrogante. Y si usted y yo nos dedicamos a estudiar la palabra concienzudamente, porque hermanos, hay diferentes maneras como lo podemos hacer, concienzudamente, si nos dedicamos, óigame, con fe, con ganas de que Dios nos hable y nos diga y nos dé instrucciones, Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Dios habla bonito. Dios utiliza su palabra para hablar. Ahora, la pregunta que yo le hago y la pregunta que Dios nos hace es el tema de esta tarde. Una de las preguntas que todo buen cristiano debe hacerse o debemos hacernos a sí mismo es: ¿qué hago cada día con la palabra de Dios? ¿O qué estoy haciendo con la palabra de Dios? En el sentido, hermano, estoy aprovechando la oportunidad que tengo de estudiarla, meditarla, reflexionar en ella, ponerla en práctica, vivir de acuerdo a lo que la palabra de nuestro Dios me enseña, o simplemente la escucho y la ignoro. Termino al final haciendo mi propia voluntad. Es una pregunta que todos debemos hacernos. O sea, a veces me pongo a meditar y a reflexionar, hermano, un inconverso, yo le dije al inicio, un inconverso, la palabra no le da valor, la palabra le da igual a él, no tiene una Biblia, no sabe nada, no quiere escuchar nada, no quiere leer nada de la palabra de Dios. Y si por A o B motivo tuviera que escucharla, le da igual. Y uno dice, es inconverso, no conoce del Señor, no entiende nada, por fin él hasta cierto punto lo ve uno hasta normal. ¿Está conmigo, hermano? Pero un cristiano que tampoco quiera interesarse por la palabra de Dios, un cristiano que no quiera escuchar la palabra de Dios, un cristiano que no quiera escudriñar las escrituras, que no quiera leer la palabra, que sí puede ser, hay algunos que no tienen, ni siquiera tienen Biblia. No, pastor, ahí en el teléfono tengo 5. O sea, no,
Su Biblia, su Biblia, que la inversión que usted hizo en su Biblia, en la suya, que la tiene marcada, que Dios la va a usar para hablarle. Porque en el teléfono le va a ganar el Facebook, le va a ganar el Instagram y le va a ganar todas las redes sociales que hay ahí. En el momento que usted voy a leer la Biblia, usted se va a poner a ver cualquier otra cosa, lo que menos va a hacer es leer la Biblia. Por la influencia fuerte que hay. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un inconverso? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente que no lee su Biblia, que no estudia su Biblia, que no escudriña la palabra de Dios, que no oye mensajes, que no oye sermones? ¿Cuál es la diferencia? Ya le dije yo, por fin el inconverso, no sabemos que es inconverso, pero usted es creyente. Usted es cristiano, usted es hijo de Dios. Y hermanos, no lo estoy exhortando, le estoy hablando de la bendición grande que nos perdemos, de la oportunidad que Dios nos hable. ¿Cuántos hemos dicho un día, yo quisiera que Dios me hablara? Lea la palabra de Dios, escuche un sermón, Dios le va a hablar. Le va a dar instrucciones, le va a dar recomendaciones, le va a la bendición que usted y yo necesitamos, la va a encontrar en la palabra de Dios. Por eso Jesucristo un día dijo, no solo de pan vive el hombre. O sea, porque el hombre solo busca lo material, solo aquello que piensa que lo va a satisfacer. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, lo valioso que es la palabra de Dios, la importancia que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas, óigame, el efecto que la palabra de Dios puede producir en el corazón del ser humano, la bendición que traerá esa palabra a la vida de aquel que la use. Porque la palabra de Dios es una bendición que ahí está y es para usted, pero si usted no quiere, no la va a usar. Es como aquella señora que fuimos a visitar, que allí tenían una caja, hermano, allá bien alto, ahí tenía una caja, en la caja tenía una licuadora, pero bonita licuadora, le habían mandado a Estados Unidos. Ahí la tenía guardada. Y estaba moliendo los frijolitos en la piedra. No los molía bien porque la piedra no la puede moler bien, y ahí la tenía guardada. Un día la bajó, porque alguien le dijo, mire, realmente se le va a arruinar. Cuando la bajó, se le habían metido, estaba llena de guata, ya no servía. Esos animales son tremendos. Entonces, lo mismo pasa, la bendición. ¿Cuántas veces nosotros andamos llevando bajo el brazo la Biblia, la andamos bien sudada, mojada, así como está el clima ahora, pero no la estudiamos? No la aprovechamos. Qué bueno sería de que andarla pegada ahí se nos pasara algo. Pero no, para recibir y para poder sacarle el lucro, tenemos que dedicarle un tiempo y leerla y meditarla y reflexionarla. Entonces el mensaje es, ¿qué podemos hacer? Y esa es una de las bendiciones más grandes que Dios nos da. Dios mismo, óigame, y esto es una tremenda verdad, Dios mismo se ha preocupado de preservar la Sagrada Escritura durante años, generaciones, para garantizar que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de conocerla, estudiarla y recibir beneficios por ella. Usted sabe, hermanos, que en el tiempo pasado, hace muchos años atrás, hermanos, la Biblia no había sido traducida a los diferentes idiomas. Incluso en la Iglesia Católica, no es muy viejo eso todavía, que se leía en latín. No estaba traducida en todos los idiomas. Nunca la iglesia tradicional, la Iglesia Católica, nunca se preocupó de que la Sagrada Escritura llegara a manos de todos los seres humanos. Ellos mismos todavía siguen diciendo que la Biblia no tiene toda la gente, que no toda la gente tiene capacidad para entenderla. Y muchas veces evitaron que la Biblia llegara a manos de cada persona porque no querían que la gente conociera la verdad, porque tenían temor de que al conocer la verdad la gente se fuera.
Es más, hace unos años atrás, 2 años, 3 años, no me recuerdo bien, había un proyecto de que las Biblias se leyeran en las escuelas. Se estudiara, se leyera y se orara en las escuelas. Bueno hubiera sido. En Estados Unidos existió mucho tiempo eso y después lo quitaron. Y ahora tienen unos serios problemas en las escuelas. Pero uno de los jefes grandes de la Iglesia Católica se opuso y dijo, no estamos de acuerdo con eso, porque los evangélicos van a manipular eso a su antojo. Tuvieron miedo. Bueno sería que en cada escuela, antes de comenzar la clase, cada día se leyera las Sagradas Escrituras sin necesidad de predicarles ni siquiera a los muchachos. Bueno, fuera que les predicara, pero se leyera, se meditara un poquito en la palabra de Dios. El efecto, el poder. Por eso allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio mandamientos al pueblo de Dios, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y estas palabras que te prescribo hoy, se las repetirás a tus hijos y las escribirás en los postes, en las puertas de tu casa y por todas partes. O sea, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, va a tener un efecto. Tiene un efecto, produce un efecto, produce un resultado en la vida nuestra. O sea, aquel día que conocimos del Señor, aquel día que empezamos a oír sermones. Yo me recuerdo cuando oí los primeros sermones, yo decía del pastor general unas cosas incorrectas. Pero esa palabra es la que ha hecho el trabajo que hasta este día se ha logrado hacer en nosotros. Dios mismo se ha preocupado de preservar la Sagrada Escritura, porque el diablo ha querido destruir las Biblias, que la palabra no llegue. ¿Y por qué? Porque sabe el efecto que va a producir. Dios mismo se ha encargado de levantar siervos, pastores, que nos expliquen su palabra, para que cada uno de nosotros podamos entender el mensaje de nuestro Dios de una manera sencilla. Dios mismo ha luchado para que su palabra llegue a cada uno de nosotros, quitando todo obstáculo que se ha puesto en el camino para que nosotros seamos bendecidos por medio de su palabra. Pero ¿qué sucede si nosotros no usamos lo que la palabra de Dios nos enseña? Si al final terminamos haciendo las cosas a nuestra manera y no tomamos en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuál es la diferencia? Yo se lo dije, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano que no toma en cuenta la palabra de Dios de un inconverso? Yo no veo mucha diferencia. Porque si nosotros no valoramos y no atendemos y no tomamos en cuenta la recomendación de la palabra, hermano, al final no va a pasar nada en nosotros. Y eso es lo que sucede. Mucha gente dice, no, yo tengo años de ser creyente, pero no ha pasado nada en mi vida. Vamos a ver rápido porque el tiempo se nos va. ¿Qué los creyentes, los cristianos debemos de hacer con la palabra? Los cristianos debemos, óigame hermano, debemos desear. Los cristianos debemos desear la palabra de Dios. Quiero que vaya a 1 de Pedro 2:2. Allí un poquito adelante de donde estamos, Timoteo. No leímos, no explicamos nada de Timoteo 3:16. Segunda de Pedro está poquito adelante, después de Hebreos. 1 de Pedro 2:2. ¿Lo tiene mi hermano? Búsquelo por favor. Primera carta que el apóstol Pedro escribió. 2:1, leamos desde el 2:1. 2:1 dice, desechando. Usted sabe qué es desechar, sacar, botar, tirar. Desechando, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Verso 12, el que yo tengo aquí anotado. Oiga, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, bonito,
no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, la palabra de Dios nos habla de una de las cosas que nosotros como cristianos debemos de hacer. Y la palabra de Dios pone como ejemplo, hermanos, y usted lo ha visto, como un recién nacido, o sea, óigame, regáleme su atención, ya trae un instinto en él, porque ¿quién le enseñó? No lo capacitaron, no fue a la escuela, pero él busca la leche, él ama la leche, va a buscar ese alimento, y el niño desea, anhela la leche materna, la leche, digamos. Entonces el apóstol Pedro nos invita, nos llama y nos hace que meditemos en esa palabra, ¿verdad, hermano? Y esa mire, hermano, es algo que de verdad nos trae una tremenda bendición, anhelar, escuchar la palabra, estudiar la palabra, leer la palabra, querer escuchar qué Dios me va a decir por medio de su palabra, porque óigame, véngame para acá, si usted verdaderamente dispone su corazón y usted busca escuchar a Dios por medio de la palabra escrita, por medio de un mensaje predicado, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Pero lo que Pedro dice, que usted y yo como creyentes, como cristianos, debemos de desear, debemos de anhelar, debe ser algo que usted desee, hermano. En el interior, en el corazón de todo verdadero creyente, de todo verdadero cristiano, debe de existir ese deseo, porque en nosotros existe una cantidad de deseos. Muchos deseos, como cuando la hembra está embarazada, que se le vienen muchos deseos, y hasta al marido se le vienen muchos deseos también. Pero aunque la hembra no esté embarazada, ni tengamos nuestra esposa embarazada, pero a veces tenemos deseos de otras cosas. Pero hablando con relación a la palabra de Dios, todo creyente, todo varón, toda hembra, todo joven debe de desear. O sea, debemos de tener ese anhelo todos los días por la palabra de Dios, entender lo que la palabra de Dios es, no verla como cualquier cosa, no verlo como cualquier libro. Entender que es la voz de Dios, entender que es la voluntad de Dios, entender que Dios nos quiere hablar por medio de ella. Entonces es una tarea, es una actividad que todo buen creyente debe de tener, debemos de desear, O sea, buscarlo. Cuando usted desea algo, usted lo busca y usted lo escudriña y usted la revisa y usted la lee y usted ya recibió su bendición. Entonces, lo primero que como creyentes, que como cristianos debemos de hacer con relación a la palabra de Dios es desearla. O sea, no es menospreciarla, sino que cuando uno desea algo, hermano, uno hace todo lo posible y lo imposible por encontrarlo. Y pone de ejemplo a los niños, así como ellos desean la leche, ¿verdad? Desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y la leche espiritual no adulterada es la bendita palabra de nuestro Dios, y dice que para que por ella crezcáis. La palabra traerá crecimiento espiritual. La palabra producirá firmeza espiritual. La palabra producirá convicción en la vida del creyente. La palabra producirá, hermano, crecimiento, madurez espiritual, que es algo de lo que necesitamos muchos de nosotros. Entonces, una de las cosas que usted puede hacer, o sea, no me siento bien, no he leído la Biblia, yo siempre le recomiendo, antes de salir de casa, antes de ir a hacer cualquier actividad, leamos la palabra. Revise la palabra.
vea lo que la palabra de Dios dice, es lo que usted necesita para ese día. Entonces, hermanos, debe de haber un deseo por la palabra de Dios. Vamos a ver algo más para avanzar, si no, no avanzamos. Segundo, los cristianos, óigame hermano, esto es bien importante. Los cristianos debemos de recibir con humildad la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, eso es bien importante cuando nosotros estudiamos la palabra, revisamos la palabra y la palabra nos hable y la palabra nos instruya. Cuando nosotros escuchemos un mensaje, cuando Dios nos hable por medio de la palabra, por favor, hermano, no se moleste, no se enoje, recibámoslo. Quiero que vaya a Santiago 1:21. Allí cerca está, un poquito atrás de Pedro. Santiago 1:21, unas páginas ahí, para atrás. Santiago 1:21. Pedro, decía ya, también usaba la palabra desechando o desechar. Santiago utiliza la misma palabra. ¿Lo tiene, hermano? Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Oiga cómo dice el apóstol Santiago: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, el apóstol Santiago es uno de los apóstoles más bravos. Santiago, hijo del trueno. Y la recomendación que nos da él en Santiago 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir, porque a veces traemos malicia en el corazón, en la mente, y no queremos recibir la palabra. El pastor ya le contaron, ya le dijeron, tiene un propósito, quiere decirnos algo. Cuando yo quiero decirle algo a alguien, lo llamo y le digo: siéntese, que voy a hablar con usted. Pero no es que con malicia va a preparar uno algo desde aquí, desde el púlpito. No. Cuando usted se siente a escuchar un mensaje, cuando usted lea la Sagrada Escritura, antes en el tiempo de la oración, oiga mi hermano, hagamos una oración. Señor, utiliza al pastor, utiliza a la persona, utiliza. Cuando usted va a leer la Biblia, antes de leerla, haga una oración y diga: Señor, hábleme. Por favor, hábleme. Quiero oír la instrucción que usted me quiere dar este día. Pero hermano, cuando se le predique la palabra, cuando se le hable la palabra, cuando usted lea la palabra, por favor, recibamos. Porque el problema es que muchas veces podemos estar oyendo, podemos estar leyendo, la leemos de carrera, no recibimos, no nos queda nada, no guardamos nada. Capítulo 1 de Proverbios, cuando usted lo lee, hay un momento que dice eso: para recibir. La palabra de Dios nos quiere hablar, pero si no le ponemos atención, si no nos detenemos, si pasamos de corrido, si no pusimos atención, no nos quedó nada. No guardamos nada, así como venimos nos vamos, y entonces ¿qué sentido tiene? Entonces, segunda cosa que usted y yo podemos hacer con la palabra es recibirla, tomarla. Le llegó, le habló, Dios le dijo algo, no se moleste, no se enoje, recíbala. Quiero que vaya al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3.
¿Lo tiene mi hermano? El joven, ¿lo tenemos? El 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová habló a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Le costó a Elí entender. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla. Oiga, hermano, la recomendación: cuando Dios te vuelva a hablar, le dijo Elí el sacerdote a Samuel, cuando él te vuelva a hablar, vas a decir esto: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo las palabras que le había aconsejado Elí: habla, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Allí Dios le dio una palabra al joven, al niño Samuel. Hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como Elí le dio una recomendación a Samuel, esa misma recomendación, óigame, es para nosotros. Cuando usted esté escuchando, cuando usted esté oyendo a Dios, que Dios le está hablando, ya sea por la lectura de la palabra, ya sea por una predicación, no se enoje, no se incomode. Ay, a mí me está golpeando. No, dígale: habla, Señor, habla, Jehová, porque tu siervo, tu sierva, tu hijo oye. Amén, hermano. O sea, esa es la actitud. Eso es lo que debemos de hacer, y no para eso es la palabra de Dios, para que Dios nos instruya, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos guíe, para que Dios nos aparte de aquello que no está bien, de aquello que estamos haciendo mal. La palabra, usted va a leer el proverbio y le va a salir exactamente lo que usted y yo estamos haciendo mal. Cuando le salga ahí, no lo cambie, no busque otra cosa. Dígale: Señor, entiendo, hábleme, porque usted me está queriendo decir. Recibamos. Cuando oímos nosotros algo de un mensaje, siempre lo regalamos, no lo recibimos, lo regalamos. Esto está bueno para la hermana Rosa. Por eso no le gusta sentarse aquí adelante y no que atrás, porque dice, el pastor es lo que tiene ahí. Les dice, esto está bueno para el hermano Raúl. Somos dadivosos, regalamos todo el sermón y no queremos recibir nada. Segunda cosa que nosotros necesitamos hacer con la palabra de Dios: recibirla con humildad.
Recibámosla. Dios nos está dando instrucciones. Samuel recibió una palabra de Dios. Y Dios nos va a hablar así como le habló a Samuel. Termino con uno más. Y nos vamos. Tercero, primero le dije, los cristianos debemos desear. Hermano, el creyente que no desea la palabra de Dios, no sé qué le pasa. Algo no está bien. Debemos de desearla, debemos de querer estar en un culto, debemos de querer leer la palabra, debemos de escucharla en un aparato, debemos de escucharla en la computadora, en el teléfono, donde sea. Tercero, los cristianos debemos o necesitamos deleitarnos en la palabra de Dios. O sea, desearla es una cosa y deleitarse en ella es otra. Quiero que vayamos y con esto terminamos Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Vamos a leer versículo 1 y 2. Y con esto vamos terminando. ¿Lo tenemos, hermano? La palabra del Señor dice, bienaventurado. Usted ya conoce lo que significa esa palabra, doblemente bendecido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, bienaventurado aquel que no conoció el mundo, hermano, que no anduvo arrastrado en el mundo, que no se acompañó de la gente que está en el sistema mundanal, que nos enseña todo lo malo del mundo. Bienaventurados los jóvenes, todos aquellos jóvenes que no conocen las drogas, que no conocen los vicios, que no conocen las discotecas. O sea, yo sé que hay muchos de nuestros jóvenes con la curiosidad de qué se siente estar allí, ¿verdad? Pero bienaventurado todo aquel que no conoce todo eso, que no se metió en eso, que no vivió eso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo dice la palabra? En la ley, en la palabra de Dios está su delicia. Y en su ley, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Medita de día y de noche. Tremendo aquellos que un día conocimos al mundo y conocimos todas las prácticas del mundo, porque sea lo que sea, nos quedó guardado eso. Y es más difícil estar lidiando usted con un problema que ya lo trae de atrás. Bienaventurados los que no conocen ese mundo, los que no han experimentado eso, los que no saben qué es eso. Aquellos que pasamos por ahí no nos fue bien, no crea que nos divertimos, no, eso fue tremendo. Y la palabra de Dios nos habla de eso, bienaventurados los que no han estado ahí. Y habla, versículo 2, sino que en la ley de Jehová, bienaventurados los que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, lo disfrutan, lo aman, lo anhelan, bueno, lo desean, es el Pedro, ¿va? Pero bienaventurados aquellos que disfrutamos, que no estamos obligados aquí, no lo hacemos porque tengo que hacerlo. Es que es difícil cuando uno lo hace obligadamente, hermano. Escuchar un mensaje. Uno cuando está predicando sabe que hay 2, 3, 4 recibiendo y hay otros que están, pero queriendo que ese reloj avance rápido, porque no lo están disfrutando. Hay muchos que disfrutan estar en el graderío del circo viendo cómo el payaso se ríe de ellos, porque los payasos ahora no son los que divierten, sino que agarran a los que llegan a pagar ahí para divertirse de ellos. Hermanos, debemos de deleitarnos en la santa, bendita, divina, preciosa, poderosa palabra de nuestro Dios. Ese es un deleite verdadero, un deleite que va a producir resultados en nuestra vida.
¿Qué debemos de hacer con la bendita, santa, divina palabra de Dios? Primero, los cristianos debemos de desear la palabra de Dios. Segundo, los cristianos debemos de recibir con humildad la palabra de Dios. Tercero, los cristianos debemos de deleitarnos en la palabra de Dios. Y si podemos, el otro domingo vamos a hablar un poquito más de lo que debemos de hacer con la bendita palabra de Dios. Amado hermano, la decisión es suya, o la toma o la recibe y la disfruta y le sirve, o la desecha y hace su propia voluntad. Al final, su vida dará el resultado de lo que usted haga con la bendita palabra de nuestro Dios. Regálele un fuerte aplauso.